bueno, nos alegramos en el Señor por la oportunidad que nos da de estar en este lugar. ¿Perdón? Amén, amén, amén. Muy bien. Y en victoria, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Hoy continuamos estudiando el libro de Daniel. Este mes entero, Apocalipsis, perdón. Este mes entero he estado predicando sobre Apocalipsis, comenzando el mes de mayo. Será un miércoles sí y un miércoles no. ¿Ok? Un miércoles lo hago, otro miércoles no. Ah, y hoy estamos todavía en el capítulo 1. Hemos estado estudiando el libro de forma profunda, de forma detenida, porque entendemos que la palabra de Dios, especialmente el libro de Apocalipsis, es bueno que lo podamos entender como presenta la Biblia y que veamos el mensaje que hay allí para nosotros. Ya hemos estudiado muchas cosas del capítulo 1 y hoy vamos a terminar con los últimos versos del capítulo 1 e introducir algunas cosas del capítulo 2. ¿Ok? Um, Vamos a ver. Ay, ay, ay. Bueno, no lo pongo a jugar. No sé todavía si no da tiempo a estudiar esto, pero vamos con los versículos que se nos quedaron del capítulo 1. Versículo 18, 1, 18, 19 y 20 dice: el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. En esta parte, Cristo se va a identificar un poco más. El apóstol Juan ha dicho que lo que él vio fue alguien semejante a un hijo del hombre. ¿Ok? Y describe todo lo que Juan vio de Jesús. Pero ahora cuando Cristo se está revelando a él, cuando él está hablando, ahora se hace más evidente que con quien Juan está hablando es con el mismo Hijo del Hombre con el cual convivió durante 3 años y medio, con el cual vivió junto a los demás discípulos. Recuerden que el versículo 3, el capítulo 1, él dice: vi uno semejante al Hijo del Hombre. Pero ahora, en las palabras del Hijo del Hombre, le confirma que en verdad él es Jesús. El Jesús que Juan conoció hacía unos 63 años. De modo que, ahora, ¿cuáles son las palabras que Jesús le dice? Primero, yo soy el primero y el último, y ahora el versículo 18 dice: el que vivo, estuve muerto, mas he aquí yo vivo por los siglos de los siglos. Tú y yo adoramos a un Dios que está vivo. Jesús, el originador del cristianismo, no está muerto, Él está vivo. Aunque Él murió en la cruz del Calvario, Él resucitó. Y aunque muchos quisieron negar su resurrección,
por ejemplo, los líderes del pueblo le dijeron a los soldados, incluso los sobornaron para que dijeran que vinieron sus discípulos de noche y se robaron el cuerpo. Y eso se extendió en el pueblo judío hasta el día que escribieron, que dice hasta hoy, cuando el autor escribe eso, ¿verdad? Sin embargo, la resurrección de Cristo es un hecho histórico, es un hecho verificable, ya que la Biblia dice que no solamente se le apareció a los discípulos, sino que les apareció a más de 500, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios. No solamente eso, no fue solamente que se le apareció en una visión, no, estuvo 40 días con los discípulos. Cuando se le apareció mientras estaban en el mar, Jesús mismo cocinó pescado, les dio a ellos y comió para que vieran que es el mismo Jesús que había muerto hacía unos días. Cuando Tomás dudaba sobre su resurrección, él decía, si yo no viere y tocare, si no metiere mi mano en su costado y tocare sus manos, yo no creo que él resucitó todavía. Un discípulo de Jesús. Uno que estaba cerca de Jesús, que estuvo 3 años y medio con él. Ni siquiera él creía que Cristo se había levantado. Y cuando Jesús le apareció, y Jesús de una vez le dijo, ven Tomás, ven. Mete tu mano aquí para que tú veas. Mira mis manos. Dice el texto que Tomás se adoró y dijo, Dios mío, Señor mío. Tuvo él que tocar para poder creer. Jesús le dijo, porque has visto, has creído, Tomás. Bienaventurados son los que creyeron y no vieron. Dios exalta mucho el aspecto de la fe, exalta mucho la confianza en Dios, en Él, una confianza implícita sin necesitar pruebas tangibles de su poder y de su existencia. Jesús dice, son más bienaventurados aquellos que creyeron sin ver. Nosotros, ¿verdad que sí? Nosotros que queremos sin ver. Después de ese tiempo, nosotros hoy vivimos en un tiempo cuando la ciencia ha tratado de socavar la veracidad de la resurrección de Jesús. Y hoy día se habla de el Jesús histórico. Se cree en el Jesús histórico. Y se ve a Jesús como simplemente un hombre que vivió en Nazaret, en Jerusalén, en Israel, en la tierra de Palestina, como usted quiera, y que hizo bien a la gente, y que era un buen maestro, que enseñaba a la gente, que predicaba del amor, y fue un buen maestro, fue un buen filósofo, pero solamente fue eso. Él se murió y sus discípulos, seguidores dijeron que él resucitó, se levantó, pero eso no es posible, científicamente eso no es posible. Ese es el Jesús histórico, el Jesús demitificado, el cual desde el siglo XVIII se comienza a predicar, un Jesús no milagroso, un Jesús puramente humano. Ese es el Jesús histórico. Sin embargo, la evidencia bíblica, la evidencia de los testigos oculares está allí plasmada. Y sus testigos oculares murieron por esa verdad. Quienes estaban atemorizados porque lo abandonaron cuando lo fueron a buscar a Jesús, lo abandonaron todos y tenían temor, tenían miedo. Pasaron de hombres temerosos a morir por la verdad de la resurrección de Jesús. Lo que implica que no es posible que eso ocurriera a menos que Cristo hubiese resucitado realmente. Hay algunos que dicen que no, que fue que tuvieron una alucinación. 500 personas tuvieron una alucinación creyendo que vieron a un Jesús resucitado y no fue así. Todos los argumentos que presenta la gente
o para negar la existencia, la resurrección de Jesús, son en vano. Pablo dice que la base de la fe cristiana está sobre la resurrección. Si Cristo no se levantó de los muertos, dice Pablo, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros delitos y pecados. Por lo tanto, el Cristo que se presenta dice, yo estoy vivo, yo estuve muerto, pero aquí yo estoy vivo, yo vivo por los siglos de los siglos. La expresión por los siglos de los siglos implica en algunos pasajes eternidad. En el libro de Salmos capítulo 90, versículo 2, el salmista dice, bueno, Moisés fue que escribió ese salmo, dice, Jehová, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Jehová habita la eternidad, dice Isaías 57, 15. En el 40, 28, dice Jehová, el Dios eterno, ¿verdad? Cristo, cuando estuvo con los discípulos y le cuestionaron los judíos en Juan capítulo 8, Juan capítulo 9, él les dice que Abraham se gozó porque vio su día. Y dice los judíos, pero aún tú no tienes 50 años y has visto a Abraham. Y Jesús le respondió, antes que Abraham fuese, yo soy. Y dice que tomaron piedras para apedrearlo, porque esa expresión es solamente del Dios que se reveló a Moisés, el yo soy. Cristo dice que Él vive por los siglos de los siglos. Él murió como hombre, pero vive por los siglos de los siglos. Amén, dice Jesús. Además, Él añade algo, y tengo las llaves de la muerte y del Hades, o del sepulcro. Jesús tiene ¿qué cosa? Las llaves de la muerte y del Hades. Cuando el hombre fue creado para que no muriese. Ahora, la condición para que no muriese era que no comiera del árbol que Dios le dijo que no comiera. Mientras él no comiera del árbol que Dios le prohibió, el hombre no iba a morir. El ser humano no iba a morir. Pero, desafortunadamente, Génesis 3 nos presenta cómo el hombre y la mujer pecaron, desobedeciendo a Dios y escuchando la voz de la serpiente. Cuando ellos se rebelan contra la serpiente, se hacen enemigos de Dios y quedan ahora bajo el yugo del diablo. ¿Ok? La Biblia dice en 1 Juan capítulo 4, versículo 7, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Mas para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Pedro dice que si uno es vencido, llega a ser esclavo de aquel que lo venció. La Biblia habla y dice que por el pecado de uno entró la muerte. La muerte pasó a todos los hombres, pecaron. Quedaron entonces los hombres subyugados bajo la consecuencia del pecado que es la muerte. Pero ¿quién fue que en última instancia, sobre quién quedaron sometidos? Bajo la mano del diablo, porque él fue que engañó al hombre. Ahora bien, cuando Cristo vino como hombre. Y el diablo estaba tratando de tentar a Jesús para que Cristo cayera en las tentaciones que él estaba colocando. Pero vemos nosotros en Mateo 4 y Lucas 4
que Jesús nunca cedió a las tentaciones de Satanás. Después trató de entramparlo a través de los fariseos, de los líderes, de los de los escribas, con preguntas y eso, pero Cristo nunca pecó. Dice el libro de Hebreos que fue tentado en todo, pero sin pecado. Como Cristo nunca pecó, Satanás no tenía poder sobre Cristo. Pero como se hizo hombre, Cristo murió. Antes de Cristo morir, ¿saben qué pasa? En la antigüedad, cuando morían los reyes, ellos le ponían mucho perfume. Ponían muchas ungüentos, muchas mirras, muchas cosas. Cuando Cristo murió, dice el Lucas capítulo 24, que las mujeres fueron a ver cómo pusieron el cuerpo de Jesús para entonces buscar las aromas, las mirras, la cosa, para entonces ungir el cuerpo de Jesús, ¿verdad? Pero cuando ellas fueron, se le hizo sábado y no pudieron ungir el cuerpo de Jesús antes de su muerte. Creo que Nicodemo pidió como una gran cantidad de mucho nardo para enterrar a Jesús. Pero las mujeres no pudieron ungir el cuerpo de Jesús. Pero 6 días antes, María Magdalena ungió el cuerpo de Jesús con un perfume carísimo de 200 denarios. Y entonces dice Judas, ¿y por qué se desperdició todo eso? Y no se vendió ese perfume y se lo dio a los pobres. Juan dice que no lo dijo por los pobres, sino porque era ladrón y él tomaba de la bolsa de la tesorería del ministerio de Jesús. 300 denarios. Ok, gracias. Dice que Judas era ladrón y tomaba del dinero de la tesorería. Miren, hasta el tesorero de Jesús era ladrón. No estoy diciendo que nuestros tesoreros son ladrones, estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que si eso pasó con Jesús al lado, ¿qué podría pasar? ¿Verdad? Esta tesorería es buena. No estoy hablando de eso, por favor. No me vayan al otro lado. Estoy simplemente enfatizando esa parte de Judas. ¿Qué pasó? Jesús dijo, los pobres siempre tendréis con vosotros, pero esta lo ha hecho para mi sepultura. María fue la única que ungió a Jesús antes de morirse. Porque cuando las mujeres quisieron ir el primer día de la semana, ya Cristo había resucitado. Cuando Cristo fue a la tumba como rey. Pero Cristo iba a la tumba y lo que estaba en juego cuando Cristo moría era la vida eterna de los seres humanos. Y ellos, Pilato, le dijo, guarden la tumba como ustedes saben, porque ellos dijeron, mira, este impostor dijo que se iba a resucitar para que no vengan los discípulos y se los roben, y después digan que resucitó, guarde esa tumba bien. Pero ¿quién se antepone al poder de Dios? Cuando viene ese ángel poderoso que dijo, tu padre te llama, levántate, que salió esa piedra por ahí, los soldados cayeron como muertos, y si había algún demonio por allí, salió corriendo y dejaron la tumba, porque la tumba se quedó vacía porque Cristo resucitó. Y escuchaba al pastor Hermes con una ilustración interesante, imaginándose a Satanás en la tumba, y dice, ahí viene un muerto. Pues sabes ahí, ¿verdad? Tú lo escuchaste. Poderosa ilustración que él hizo. ¿Cómo ahora Cristo le quita el poder al diablo que tenía sobre la muerte, sobre los muertos, y ahora él toma ese poder?
Y cuando él va a salir, dice, ahora dame las llaves. Ahora yo tengo las llaves de la muerte. Dice el libro de Hebreos, el capítulo 1. De hecho, vamos a hacer un paréntesis. El día del 5 al 7 es la misma actividad del año pasado, Joel. Así que por lo menos dos de ustedes vayan a la actividad. Yo ya separé el hotel, hay que llamar para registrarse. ¿Ok? Que vaya el equipo de los misioneros, que vaya para allá. Y todo el que desee que vaya para allá también. ¿Ah? Ya yo lo separé el hotel, del 5 al 7. De junio. Todavía no, pero vamos en eso. Muy bien. Entonces, dice el libro de Hebreos, el capítulo 1. La Biblia es tremenda, la Biblia es tremenda. Hebreos 1, versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron, capítulo 2, versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, el diablo, y librar para sí a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Cuando Cristo muere, es enterrado y él se levanta, ahora le da oportunidad a que todo aquel que cree en él pueda vivir eternamente. Y que todo aquel que muere creyendo en él no se quede en la tumba, sino que resucite cuando Cristo venga por segunda vez. Lo que indica entonces es que ahora el poder de la muerte no lo tiene el diablo. Cristo ahora es quien tiene las llaves de la muerte y del sepulcro. Por eso dice la Biblia en el libro de Corintios, el último enemigo a destruir será la muerte. En el capítulo 15, él habla, el apóstol Pablo allí, y dice en el versículo 15-54, cuando lo corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el Cristo que venció la muerte, Él tiene las llaves de la muerte. Los seres humanos tratan hoy de encontrar cómo se soluciona el problema de la muerte. Y la criopreservación es un método que tienen de guardar cuerpos en un cuarto frío, bien frío, después de haberle sacado todos los líquidos a la persona, y las personas pagan un seguro de vida por eso. Las personas pagan y se les da la oportunidad de que paguen con antelación. Esa compañía entonces cuando muere toman su cuerpo, le sacan todos los fluidos y colocan el cuerpo en una bóveda fría, para hasta esperar que la ciencia descubra cómo darle la vida a ese cuerpo otra vez. Entonces, esa es la idea. Leía de una muchacha hace como 4 años que había escrito esa carta allí en Inglaterra, y bueno, pues ahí está. Hay como unas 3,000 personas que ya han hecho este proceso y otras que están en la lista también de que le hagan ese proceso a ellos. Otros tratan de ponerse botox, hacerse cirugía plástica, ¿verdad? Pero la vejez le va a llegar como quiera, hermano, olvídese de eso. La vejez le va a llegar y se va a morir como todo mortal. La llave de la muerte la tiene solamente Cristo Jesús. Y por eso cuando Él venga, Él va a resucitar los que murieron habiendo creído en Él. Yo quiero que cuando yo muera en la esperanza de la resurrección. ¿Tú deseas eso también? ¿Verdad que sí? Cristo tiene las llaves de la muerte. Por eso yo no le temo a la muerte.
Decía Pablo, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. El cristiano no le tiene miedo a la muerte. Por supuesto, uno como ser humano, si tenemos la diagnosis de una enfermedad terminal o un cáncer, nos acongojamos y eso, pero quiero decirte que la esperanza en Cristo Jesús es lo que le da el sentido a la vida. Y vamos todos a morir, pero morir en la esperanza, eso es diferente. Por eso un cristiano tiene esa esperanza y a pesar de lo que pueda pasar, su vida está llena de gozo y de sentido por esa esperanza en Cristo. Y eso lo asegura el Cristo que vive, que estuvo muerto, pero que vive por los siglos de los siglos. Y quien tiene las llaves de la muerte. Escribe, dice Jesús, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Hasta ahora, ¿qué Juan ha visto? Ha visto a Jesús y lo ha visto como él está vestido y ha escuchado lo que Jesús le ha dicho. Esta es la tercera vez que se habla de escribir las cosas, ¿verdad? En el versículo 2 dice que Juan ha dado testimonio de las cosas que él ha visto, ¿verdad? En el capítulo 1, el versículo 11, se le dice que escribe en un libro las cosas que él ve. Luego en el versículo 19 otra vez le dice, escribe las cosas que tú ves. Y al final del libro, en el capítulo 21, versículo 5, dice, estas palabras escríbelas porque son fieles y verdaderas. Jesús se aseguró que Juan escribiera todo lo que él estaba mirando para que nos quedara hoy a nosotros. Y él las plasmó aquí en este libro, el libro de Apocalipsis, esta revelación. Lo que estamos encontrando en este libro nos llena de alegría, nos llena de gozo, nos llena de esperanza. Hasta ahora estamos mirando que el libro de Apocalipsis es un libro que es de esperanza para el pueblo de Dios, para todo aquel que abraza la palabra de Dios, el que cree la palabra de Dios, el que acepta la palabra de Dios. Y entonces él le dice, escribe las cosas que tú has visto, escribe las cosas que son, escribe las que han de ser, pasado, presente y futuro. Cristo se presenta como el que era, el que es y el que vendrá. El Padre es presentado como el que era, el que es y el que vendrá. Juan ya vio a Cristo, ahora él está mirando hacia otras cosas y verá más cosas en el libro de Apocalipsis. Juan está integrado como decíamos la semana pasada. Sus ojos, sus oídos están atentos a lo que Dios tiene que revelarle y él está moviéndose en la historia. Lo que estamos mirando allí nos está dando una pizca de la naturaleza del libro de Apocalipsis y la naturaleza es una naturaleza histórica que habla del pasado, del presente y del futuro. Todo lo que se va a revelar en Apocalipsis es de naturaleza histórica. Por tal razón, aún esto nos está dando la idea del acercamiento que hemos de tener hacia el libro de Apocalipsis. Debe ser un acercamiento histórico, no solamente preterista del pasado, no solamente futurista del futuro, sino también histórico del presente continuo. Tanto de la escritura, el momento de la escritura, como del momento en el cual nosotros estamos viviendo. Termina el versículo 20, no voy a entrar en el capítulo 2, sorry. Yo pensaba que iba a comenzar el capítulo 2, pero no puedo comenzar el capítulo 2. El versículo 20 termina el capítulo 1 diciendo, explicando ahora lo que Juan vio. Juan vio que él tenía el ojo del hombre, 7 estrellas en su mano, y caminaba entre los candelabros. Ahora, Jesús le va a explicar ese símbolo. O sea, no todos los símbolos en el Apocalipsis están explicados. Hay que verlos en el Antiguo Testamento o Nuevo Testamento. Pero por lo menos estos dos símbolos están explicados.
El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra. ¿A qué se refería con 7 estrellas? Porque una estrella, el sol es una estrella. ¿Qué fue lo que vio con 7 estrellas? Yo diría que fueron algunos puntos de luz, ¿verdad? Yo creo que dije eso la semana pasada, no lo repito otra vez. Pero vio en su mano 7 estrellas. Dice, las 7 estrellas que viste en mi diestra y de los 7 candelabros de oro es este. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Son las 7 estrellas que son los ángeles de las iglesias. La palabra ángel significa mensajero. Estos mensajeros sería como el pastor de cada iglesia de esas. ¿Ok? El líder espiritual de cada una de esas iglesias que va a presentar allí. Y la imagen viene del Antiguo Testamento. En el libro de Job, que es un libro poético, y ya hemos hablado de la poesía hebrea, el cual repite lo mismo con diferentes palabras, Dios dice en el capítulo 38, hablando con Job, le dice, ¿dónde estabas cuando yo fundaba la tierra? Cuando alababan las estrellas del alba y se regocijaban los hijos de Dios. En Isaías capítulo 14, hablando de Satanás, bueno, de Babilonia, pero el lenguaje que habla allí es Lucifer, dice, Lucero, hijo de la mañana, es una estrella, refiriéndose a Satanás, ¿verdad? Las estrellas son usadas simbólicamente para referirse a ángeles en la Biblia. Usando esa naturaleza simbólica del Antiguo Testamento, Jesús explica y dice que esas estrellas simbolizan los ángeles de las iglesias. Pero en este caso serían los pastores, los mensajeros de esas iglesias individuales. Y dice que los candeleros que has visto son las 7 iglesias. Ahora, basado en esa información, podemos decir entonces que cuando Cristo está entre los candeleros, lo que está diciendo es que Cristo está entre la iglesia. Él está caminando en medio de las iglesias. Cristo está en medio nuestro. ¿Y qué decíamos que Cristo hacía con los sacerdotes hacían con el candelero? Tenían que cortarle la mecha para que siguiera, tenían que mantener el aceite para que siguiera ardiendo también. ¿Ustedes saben por qué la iglesia no ha caído? Porque Cristo es que la sostiene. A pesar de que el tiempo ha pasado, la iglesia no ha caído y no va a caer. Porque Cristo es quien sostiene la iglesia. Usted puede ver todo lo que usted vea, la gente se va, la gente viene, los líderes caen, vienen nuevos líderes y la iglesia se sostiene. Yo no soy indispensable para que la iglesia funcione. Si yo me voy y me sacan, viene otro. Si usted se va, viene otro. Nadie es indispensable en la iglesia. Todos somos necesarios, sí, pero nadie es indispensable. Porque la iglesia la sostiene Cristo Jesús. De modo que lo que estamos mirando acá es que Cristo le está mostrando a Juan que a pesar de todo lo que está pasando en su tiempo, a pesar de las persecuciones que la iglesia sufre, Cristo está caminando en medio de su iglesia. Y no solamente en ese momento, también lo está haciendo hoy. Y hasta que Él venga a buscar su iglesia, Cristo estará en medio de su iglesia a través del Espíritu Santo. Entonces, que Dios nos bendiga en esta noche y que podamos entender
que no estamos solos, que Cristo está en medio nuestro y que debemos seguir confiando en el Señor, seguir creyendo en Jesucristo, no abandonar nuestra fe y vivir con la esperanza de la vida eterna y de la resurrección que solamente Cristo nos puede dar. Que Dios nos bendiga. Vamos a terminar. Vamos a cantar un canto que dice: si mi débil fe flaqueare, Él me sostendrá. Pongámonos de pie y cantemos este canto. Si mi débil fe flaqueare, Él me sostendrá. Si el mal me amenazare, Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Porque me ama el Salvador, Él me sostendrá. Nunca yo podré afirmarme con tan débil fe, mas Él puede dirigirme y me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Porque me ama el Salvador, Él me sostendrá. Son su gozo y complacencia cuantos Él salvó. Y al salvarme en su clemencia, Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Porque me ama el Salvador, Él me sostendrá. Él no quiso ver perdida mi alma en la maldad. Dio su sangre por mi vida y Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Porque me ama el Salvador, Él me sostendrá. Gracias, Padre, te damos porque tú nos sostienes. Gracias porque Jesús camina en medio de su iglesia y la va a sostener hasta que Él venga y levante su iglesia y sea llevada al reino de los cielos. Permítanos, Padre, creer en ese Cristo que murió y resucitó y que tiene las llaves de la muerte y del sepulcro. Que esa esperanza, Señor, nos llene de vida a nosotros. Y que no importa lo que estemos pasando en esta vida, problemas, enfermedades, que podamos ver toda nuestra situación y los eventos que ocurren desde una perspectiva más cósmica y ver el fin de todo, que es la salvación de todo aquel que crea en ti y te acepte. Y como hemos creído, Señor, ayúdanos a abrazar esa esperanza, de modo que nuestra vida pueda ser vivida de forma diferente. Si alguien esta noche, Señor, cuya fe está débil, sosténle, oh Padre. Si alguien esta noche que está aquí o que nos está mirando por las redes sociales,
que está a punto de tirar la toalla, que te dé una oportunidad más a ti. Y que tú, Dios, puedas entrar en el corazón y dar al corazón esperanza, ánimo y deseos de seguir hacia adelante. Danos la paz que viene solamente de ti y sosténnos, Señor, con tu poder. Que podamos alumbrar a través del Espíritu Santo y que nuestra vida pueda ser vista por los demás como personas que seguimos a Jesús y que amamos a Jesús. Gracias te damos por escucharnos y por tu palabra. En nombre santo de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis queridos. Buenas noches.